del Evangelio de Marcos, capítulo 1. Hablamos del comienzo del ministerio del Señor y decíamos que es un evangelio de mucha acción, muy concreto, muchos milagros, muchos hechos, no tanto lo que Jesús decía, sino lo que hacía. Y decíamos que es el evangelio enfocado hacia la parte del siervo perfecto, el evangelio de Marcos. Los invito a mis hermanos a Marcos 10. Marcos 10, versículo 45. Amén. Prácticamente este versículo es el que marca el mensaje central del Evangelio de Marcos. Jesús como siervo. Dice así, Marcos 10, 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No vino para ser servido, sino para servir. Ese es el enfoque del Evangelio de Marcos. Recordemos, Mateo lo enfoca como el rey, Lucas como el hombre perfecto, Juan como Dios. Y este que estamos viendo, ¿cómo? Siervo. Vamos ahora sí al capítulo 1, nuevamente. Habíamos hablado de la profecía de Isaías que anunciaba a un heraldo que era Juan el Bautista, luego el bautismo de Jesús, que Marcos lo cuenta muy sucintamente, muy concreto, y muestra la Trinidad en acción, el Hijo entrando al agua, el Espíritu Santo descendiendo como una paloma y el Padre hablando desde los cielos, la Trinidad en acción. Decíamos que aunque la Biblia no trae la palabra Trinidad, la Trinidad está por toda la Biblia, empezando desde la creación. Hablamos también de la tentación en el desierto, y decía el versículo 14, vamos a repetir un poquito esa parte, decía, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. Arrepentidos y creed. Esa es la llave para la salvación, para obtener la gracia de Dios, la misericordia de Dios a través de la fe. Arrepentirse, decíamos que es volverse, apartarse, reconocer que uno es pecador. Ese es el arrepentimiento. Y creer en el evangelio, creer en Jesús, en el sacrificio que Él hizo por nosotros, para salvación, para perdón de pecados. Versículo 16. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Vemos a Jesús llamando a algunos de sus discípulos. En este caso, dos parejas de hermanos, Pedro y Andrés, y Jacobo y Juan, hijos del Zebedeo, dice la palabra. Dice simplemente que Él los llamó y le siguieron. Recordemos, este evangelio es muy sucinto, muy concreto, no entra a veces en muchos detalles de ciertas cosas. Vamos a ver un poquito más acerca de ese llamamiento el día de hoy, que es muy válido no solo para ellos, sino para nosotros hoy en día. El llamado de Jesús a su iglesia, a los creyentes. Los invito a ir a Juan 1, al Evangelio de Juan 1, y empezamos con el versículo 35. Vamos a ver más detalles acerca de estos llamados de algunos de los discípulos, no todos, vamos a hablar hoy acerca de todos, pero sí de algunos. Dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Este es Juan el Bautista con dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios.
Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviendo a Jesús y viendo que les seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, o sea, maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10, o sea, más o menos las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. O sea, de esos dos que estaban con Juan, cuando dijo que ahí estaba el Cordero de Dios, uno de ellos era Andrés. El otro probablemente era Juan, pero es que Juan nunca se nombra a sí mismo en el Evangelio. Él omite nombrarse a sí mismo, pero probablemente el otro era Juan. O sea, Andrés, halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado ¿a quién? Mesías. Al Mesías, que traducido es Cristo. Recordemos, Mesías, palabra hebrea; Cristo, palabra griega. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Cefas en arameo, Pedro en griego. Los invito ahora a Lucas 5. Vamos a hablar ahora un poco más en detalle acerca de esta relación, cómo comenzó y cómo nació esta relación. Pues que Marcos nos contó muy sucintamente que él los llamó y síganme, y lo siguieron, pero es que no es solamente que él los llamó, sino que ya tenían un trato con él. Especialmente el contacto ha sido a través de Juan el Bautista. Ellos eran discípulos de Juan el Bautista. Estamos en Lucas 5, vamos a leer del 1 al 11, algo que ocurrió. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. ¿Por qué se agolpaban? Porque la gente venía sabiendo que él curaba y expulsaba demonios, y entonces venían a buscarlo. No es que estuvieran buscando exactamente el reino de Dios y la salvación, una cosa espiritual, no, estaban buscando a ver qué les iba a dar este Señor. Entonces eran multitudes de todas partes que llegaban. Desde que él empezó a hacer las primeras liberaciones de demonios, expulsiones de demonios y sanidades de enfermedades, eso empezó a caerle gente en cantidades, empezaron a llegar. Y lo iban orillando, lo iban arrinconando hacia la orilla del lago, iban a terminar en el agua. Versículo 2: y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habían descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. O sea, le dijo: Simón, hazme un favor, necesito tu barquita para púlpito. Y se sentó allá en la barca y desde ahí le enseñaba a la gente. En las orillas de este lago, que es el mismo que llaman Mar de Galilea o Genesaret o Tiberíades, es el mismo. En el Antiguo Testamento también le llaman Kineret o Cineret. Tiene una forma que es como un anfiteatro perfecto, hay muy buena acústica. Entonces la gente se hacía en la orilla y así como iba así, como subiendo la tierrita, se sentaban ahí como en un anfiteatro y él les hablaba desde la barca y la acústica era muy buena, el sonido muy bueno. Entonces se sentó desde ahí a predicar. Cuando terminó de hablar, versículo 4, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Miren, este pescador experto, porque ellos a ver, decía el pastor Bob Oakley, decía: yo escucho muchas veces que hablan de los apóstoles como unas personas casi miserables, ¿no? Muy pobres. No, ellos eran pescadores profesionales, había una industria alrededor del pescado, conocían bien el oficio. Ese pescado se exportaba por toda la región y a veces llegaba hasta Roma saladito, llegaba hasta Roma, o sea, no es que fueran unas personas menesterosas, necesitadas, eran más o menos como clase media, no es que eran muy pobres, y ellos conocían esa industria. Pedro conocía esa industria y le está diciendo a Jesús:
Señor, toda la noche pescamos. ¿Por qué pescaban de noche? Porque en la noche los peces subían a alimentarse y en el día que era más caliente se sumergían a las aguas más profundas, más frescas. Entonces de noche echaban las redes. A veces las arrojaban desde la orilla o a veces desde el barco o a veces arrastraban la red. Entonces le está diciendo el experto pescador: Señor, toda la noche intentamos y no hubo nada. Y ahora un carpintero, es como se conoce a Jesús, un carpintero, el hijo del carpintero José, que probablemente también sabía de otras cosas de albañilería y de construcción, le está diciendo: vaya, eche la red. Y miren la fe de Pedro. Dice: en tu nombre echaré la red. Por él, confío en él. Aunque él era un carpintero y el experto era él. Ahora que estábamos comunicándonos con él, había muchos hermanos aquí bregando a conectarse. Y bueno, casi que no nos conectamos, pero insistamos por fe. Y un actor vino y ahí medio cachabreó, creyendo que era posible, que todavía era posible comunicarse, y fue posible. Mire Pedro, en tu nombre echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Imagínense, cantidad de peces. Los peces que se supone deberían estar en el fondo de las aguas profundas, porque era de día y hacía calor. El Hijo de Dios sabía dónde iban a estar. Es un milagro. Es un milagro. Y subieron tantos peces que se estaban hundiendo las barcas del peso que tenían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Mientras uno más aprende, más conoce al Señor, más pecador se siente. Mientras más uno está cerca de Dios, más pecador se siente, porque Él es santo, por su santidad. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Temor de Dios, ¿no? Es reverencia. No es pánico, no es miedo, esto no es una película de horror, no, es reverencia. Temor de Dios. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. O sea, ¿quiénes eran los de la otra barca? Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo. Ahora recordemos cuando Jesús los llamó en Marcos, cuando dijo que los llamó, estaban remendando las redes, y dice que lo siguieron, lo dejaron y lo siguieron, dejando a su papá, a Zebedeo, con los jornaleros, con los empleados. O sea que eran personas de un poco más nivel económico, ¿cierto? Un poco más de capacidad. El papá de ellos tenía varios barcos, no uno solo, y tenían empleados. Es más, Juan tenía casa en Jerusalén, y él fue invitado por Caifás cuando se juzgó a Jesús. Estuvo ahí en el patio del sumo pontífice, porque tenía acceso a esos altos círculos. Juan, el discípulo amado. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Miren que aquí ya hay más detalles de cómo fue la cosa. Desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. La palabra griega que se emplea para pescador aquí es una palabra que se emplea para animales vivos, porque los pescadores sacaban pescados muertos, pero esto quiere decir que seres vivos, hombres vivos, van a pescar hombres vivos, pescarlos para Dios y para vida eterna. Me refiero a la palabra original en el griego, no hablo de la palabra aquí en español. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron.
Aquí hay más detalles de cómo fue eso. Los invito, mis hermanos, a Génesis 28. Génesis 28. Vamos a leer en el versículo 10. Pongámonos en contexto, ¿no? Jacob había robado de su padre Isaac la bendición que le correspondía a su hermano mayor Esaú. Era su hermano gemelo, pero había nacido primero. Jacob le robó la bendición, su hermano estaba furioso, quería matarlo, y él tiene que huir. Y estamos en ese momento, en este contexto ahí, en el momento de la huida, cuando sale de su casa. Versículo 10. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Aquí el Señor le reitera las promesas que le hizo a su papá Isaac, a su abuelo Abraham, sobre esa tierra prometida, y le habla de que será su descendencia muy numerosa y que él estará con él, y que así como él se va a otra tierra, él volverá y lo traerá y estará con él y lo protegerá. Los invito al versículo 16. Versículos 16 y 17 dice: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y él llamó ese lugar, lo llamó Betel, ¿no? Betel. Y hizo la promesa a Dios en cuanto a que le ofrendaría, que si él lo traía, lo volvía a traer, le iba a ofrendar. En fin, esos son otros detalles, pero recordemos eso. Decía, este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Así lo llamó él. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Estaba pensando lo mismo. Sí, ya sabía que estaban pensando lo mismo. Tiene que ver, y ahora vamos a ver por qué. Vamos, hermanos, los invito a otra vez a Juan 1. Volvamos a Juan 1. Allá hemos leído hasta cierta parte, pero vamos a continuar leyendo. Habíamos leído el llamamiento de cuando Andrés va y le dice a Simón que encontraron el Mesías, ¿cierto? Habíamos leído hasta el versículo 42. El Señor le dice: serán llamados Cefas, o sea, Pedro. Vamos a leer desde el 43. Esto es a continuación de eso que pasó, de Andrés que le presentó a Simón a Jesús, y continúa, dice aquí, versículo 43, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe, y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Era paisano de Andrés y Pedro, Felipe. Era de Betsaida. Ellos eran de Betsaida. Felipe halló a Natanael. Natanael es el mismo Bartolomé, que se nombra como Bartolomé entre los 12 apóstoles. Natanael. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Porque claro, las profecías hablaban de que el Mesías vendría, que nacería ¿en dónde? Belén. En Belén, ¿cierto? Eso decían las profecías. Y de la zona del norte, o sea de Galilea, se llamaba tierra de gentiles.
Ahí están las antiguas tribus de Zabulón, de Neftalí, pero ahora era un territorio lleno de ciudades con extranjeros, ciudades estilo griego, ¿no? Fundadas por los romanos, gente que venía de Siria, de otras partes, había mucho extranjero y predominaba la cultura griega, que era lo que los romanos habían adoptado. Los griegos habían conquistado esas regiones y luego vinieron los romanos, conquistaron a los griegos, pero la cultura griega los había impregnado a ellos y eso era lo que se vivía en esas ciudades. Cerca de Jesús había una ciudad llamada Séforis, donde se cree que probablemente él y José estuvieron trabajando también en ciertas épocas, ayudando allá en esa construcción de esa ciudad. Había mucho trabajo para un carpintero. Y estaba Decápolis también, que eran 10 ciudades griegas en esa región. Entonces, toda esa región del norte, de las tribus del norte, que ahora se llamaba Galilea, era considerada por los judíos de Jerusalén como una tierra contaminada. Decían, no, y allá no va a venir nada bueno. Las profecías dicen que el Mesías vendrá aquí, de Belén, ahí al pie de Jerusalén, ahí cerquitica. Claro, no sabían que en realidad el nacimiento de Jesús fue en Belén, el lugar de donde llegaban los corderos al templo para el sacrificio. La mayoría de corderos que llegaban al sacrificio al templo venían de Belén, y de ahí mismo vendría el cordero de Dios para ser sacrificado. Entonces Natanael dice, no, ¿cómo así? 46. ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Y Felipe le dijo, ven y ve. Ven y ve, es que eso es lo que hay que decirle a la gente. Ven y ve. Ah, que es que la Biblia es un mito. No, pues ven, leámoslo juntos y mira a ver si es verdad. Ah, que Jesús fue un gran hombre, pero no fue Dios. No, pues ven y hablamos de eso. Ven y mira, te voy a mostrar las escrituras. Y tú después decides, escúchala, abre tu mente. No te cierres a decir que eso es mentira, que eso es un mito. O que fue un gran hombre nada más. Un Illuminati, como dicen. Ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, porque Natanael aceptó ir a mirar, a conocerlo. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, le dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? ¿Ah? Él jamás lo había visto. Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Entonces respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Hijo de Dios aquí es el título mesiánico. Tú eres el Mesías. Porque Jesús le dijo, ¿qué estaba él haciendo o pensando o leyendo mientras estaba debajo de la higuera? Porque es que la higuera la usaban mucho para sentarse a su sombra y estudiar las escrituras y leer. Usaban las higueras, la sombrita. Entonces no sabemos, muchos estudiosos opinan eso, que era que él estaba estudiando las escrituras y en este momento Jesús le estaba demostrando que él sabía lo que él estaba haciendo o pensando o leyendo debajo de esa higuera. Demostró su poder. Mire cómo Jesús, llamando a sus apóstoles, ha ido mostrando quién es él. El milagro de los peces, el saber lo que estaba haciendo Natanael, o pensando, o diciendo, o leyendo. Les está mostrando su poder, quién es él. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Cosas mayores que estas verás. Era solo una pequeña muestra de su poder. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué decía en Génesis 28:10? Una escalera en el sueño, casa de Dios, puerta del cielo. Jesús dijo, yo soy la puerta.
la puerta al cielo. Y ese sueño que tuvo Jacob mostraba esa escalera, los ángeles subiendo y bajando. Esa escalera era la conexión entre el hombre y Dios, la promesa de Dios de un Salvador. Ese puente, esa escalera entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. ¿Y aquí le está diciendo? Muchos dicen que probablemente el pasaje que estaba leyendo Natanael era ese. De Génesis 28:10 y siguientes. Y por eso le digo, de aquí en adelante vas a ver cumplido eso que estabas diciendo. Y eres esa escalera, eres ese puente. Por eso les digo, si estás apartado de Dios, si no has reconocido a Jesús como tu Señor, lo puedes hacer hablando con Él en el silencio de tu corazón, hablando con Él, haciendo lo que Él decía en el comienzo de Marcos: arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepiéntete es apártate del pecado, apártate del pecado, reconoce que eres un pecador y cree en el Evangelio. Ahí está la salvación, al creer en el Evangelio. No porque te arrepientes, sino porque crees en el Evangelio para perdón de pecados. Hechos 2:38. Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesús y obtendréis el don del Espíritu Santo. Pero antecitos dice, para perdón de pecados. Primero te arrepientes, aceptas a Jesús y vendrá el perdón de pecados. Y recibirás el Espíritu Santo. Decíamos la semana pasada, el que tiene a Jesús tiene el Espíritu Santo. El que tiene el Espíritu Santo tiene a Jesús. Los dos. No es uno solo, los dos. Marcos 10:45, decíamos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Por eso este Evangelio de Marcos dice que es el siervo perfecto. Vino a servir, no a que lo sirvieran. Y nosotros que seguimos a Cristo, seguimos ese ejemplo, o por lo menos deberíamos seguirlo. Servir. ¿Tus enemigos te acosan? Ora por ellos. Duro, ¿no? Difícil. Pero eso nos dijo el Señor. Que oráramos por ellos. Y sirvamos, hermanos, así como Jesús vino a servir. ¿Qué hizo él antes de ir a la muerte? Le lavó los pies a sus discípulos. Y Pedro le decía, no, Señor, ¿cómo me vas a hacer? Dijo, no, es que si no es así no podrás estar conmigo. No, entonces láveme todo, Señor, si quiere, láveme todo. Sí. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Ahora, Él murió por todos. Desafortunadamente no todos aceptan ese regalo gratuito de Dios. Yo los invito, mis hermanos, a que sigamos sirviendo ahí en donde estamos. Mire que Jesús le habló a Pedro en su entorno, en la pesca, ahí le habló, él estaba pescando, ahí le habló. No todo el mundo tiene necesariamente que estar parado enseñando en la iglesia, ¿no? Ahí donde tú estás, en tu trabajo, en tu estudio, en tu casa, en tu oficio. Recordemos lo que tantas veces hemos dicho, la mejor predicación es el ejemplo. Podemos saber mucha Biblia, pero si lo que hacemos no da el ejemplo, nada ganamos. Y miren, este grupo de discípulos, más adelante vamos a hablar más acerca del llamamiento de los otros discípulos, pero qué grupos tan disímiles a veces, ¿no? Pues estos que vimos hoy eran pescadores, los primeros 4 que nombramos hoy, ¿no? Natanael no sabemos si era pescador o lo que hacía, pero entre los discípulos había hasta un guerrillero, lo que hoy llamaríamos un guerrillero, un celote.
Había un recaudador de impuestos, que la gente lo odiaba, porque recaudaba impuestos para los romanos, y se llevaba su tajada aparte además. Y sin embargo todos ellos fueron unidos por Cristo. A pesar de ser diferentes, tenían en común a Cristo, porque Él es para todos. No es que hagamos aquí el grupito de los abogados, allí el grupito de los plomeros, allí el grupito de los médicos, allí el de los artistas. No, todos somos uno en la iglesia y todos somos iguales. Dice la palabra, ya no hay judío ni griego, amo y esclavo, hombre ni mujer, no, todos somos uno en la iglesia porque todos somos el cuerpo de Cristo. ¿Y para qué los llamó? A todos ellos, a servir, igual que Él los llamó al ministerio. ¿Qué es ministerio? Ministrar. ¿Qué es ministrar? Servir. Eso es ministrar, servir. Y a eso los llamó. No los llamó, vengan, reinen conmigo, no, vamos a servir. Y ellos sirvieron y ofrendaron su vida por Cristo. Dieron testimonio de Cristo. ¿Cuántas personas están dispuestas a morir por una mentira? ¿Ah? Ellos dieron su vida por Él porque sabían que era verdadero, Jesús, que existió, que anduvo con ellos, que les enseñó, que era Dios y que murió por todos nosotros. Sabían que era verdad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra en el día de hoy. Te damos gracias por el ejemplo de Cristo, de humildad, de entrega total, Señor. Sirviendo, no viniendo a que se le rindieran honores, sino a dar su vida por nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.